Amén, hermanos. Dice la Biblia, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, en el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Váyase al versículo 23, hermano. 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Sentadito, hermanitos, porque si pasamos todos los versículos se nos va a ir el tiempito. Ojalá me puedan entender, hermanos, este mensaje. Hermanos, yo ahora quiero que nos demos cuenta exactamente cuál fue la pasión de Cristo. Y mire, no soy la mejor persona para decirlo, pero tengo una enseñanza en eso y tengo la bendición que he estado donde pasó todo este escenario. Y una de esas cosas, hermanos, cosas que la Biblia no lo dice, que ahí me lo dijo un hebreo, o sea, un judío, así cara a cara, dándonos la charla, en el monte de la Calavera, que Jesús nunca llevó una cruz. Pero eso no lo dice la Biblia. Si nosotros, hermanos, nos vamos a los otros evangelios, llámese Lucas, Mateo, Juan, nosotros vamos a ver que dice cruz, llevó la cruz. Marcos no. Marcos no dice así. Marcos dice que llevó el madero horizontal, ¿verdad? El horizontal. Mateo, Lucas y Juan dicen que fue un día antes de la Pascua. Y Marcos dice que fue el día de la Pascua. Y el día de la Pascua, hermano, era tan respetado esto que nadie podía hacer ninguna cosa. Porque bueno, ellos su día lo comenzaban a las 6 de la tarde. Y nadie podía hacer nada. Por eso a Jesús tenían que crucificarlo temprano. Pero Marcos no lo dice así, dice que fue un día antes de la Pascua. Los otros evangelios dicen que fue el día de la Pascua, que ofrecieron el cordero. Porque en la Pascua, hermanos, se entregaban todos los corderos, y eran miles de corderos que le ofrecían a Dios para pagar los pecados. Pero Juan viene y dice que solo Juan dice eso, que él está entregando al cordero inmolado, dice. Por eso dice que es el día de la Pascua. Pero miren, no vamos a pelear ahora porque qué día fue o qué hora fue, porque Juan dice que fue a las 12. Marcos no, Marcos dice que fue a la hora tercera. Y el día de ellos comenzaba a las 6 y terminaba a las 6 de la tarde. No comenzaba a las 12 de la noche como el de nosotros. El calendario hebreo tenía otro sistema. Entonces, cuando él dice la hora tercera, es porque a las 7 ya iba una hora, a las 8 la otra, y a las 9 de la mañana estaban crucificando a Jesús. Que a qué hora murió eso no se sabe, pero que a qué hora lo crucificaron, sí. Pero mire, hermano, yo quiero entrar en algunos detalles para que entendamos cómo fue la muerte de Jesús y que no nos dejemos guiar por lo que nos dicen. Porque quiero llegar al punto de hasta dónde llegó el amor de Dios, hermanos. Por eso es que voy a hacer algunos detalles, así un tanto minuciosos. Por ejemplo, lo de los soldados. Miren lo que dice que llevaron a los soldados, dice, al ejército, un pelotón. Hermano, en Israel habían soldados oficiales. Oficiales es, hermano, que sí eran romanos y estaban ahí, pero habían soldados agregados. Aquí también había antes, que en los cantones había una defensa civil. No eran militares, pero eran personas que estaban y que si la guerrilla venía, se atacaban, se agarraban. Entonces, allá en Israel, hermano, había un montón de soldados que no eran ni romanos, por eso no podían ser oficiales, eran agregados, ni tampoco israelitas, no era de ninguno de los dos. Era gente que de otros lugares, de Asia, de los lugares cercanos, había llegado a vivir a Israel. Y los reclutaban, casi siempre era gente de bajos recursos.
porque ellos lo hacían por ganar su dinero. ¿Por qué los romanos no podían darle oficialmente el nombre de soldado oficial a un israelita? No podían dárselo porque se iban a voltear en contra de ellos. Si Roma los tenía presionados, pues les cobraba impuestos de sobra. De hecho, el gobernador que estaba en ese momento, que era Pilato, ese sí era romano original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba ahí como base, como embajador, para poder cobrar el montón de pique y llevárselo a Roma. Entonces, cuando dice que los soldados lo agarraron, hermano, estos no eran judíos, porque eran soldados de los agregados del ejército. No eran ni judíos, ni eran romanos, era gente de otros lugares, que no sabía, hermano, quién era Jesús y cuáles eran, a quién esperaban, porque no tenían la doctrina judía. Entonces esta gente mató a Jesús ignorantemente. Ellos no sabían nada. Entonces, ¿por qué es bueno saber eso? Porque, hermano, ¿cómo puede ser que alguien que conozca de la palabra va a estar matando a Jesús? No tiene sentido. No tiene sentido. Y por eso es que, si nos vamos de versículo a versículo, mire cómo dice el 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona, 17. ¿Qué más dice? Tejida de espina. Tejida de espina. Fíjese, hermano, que el color púrpura era que se los ponían a las realezas. O sea, cuando alguien, por ejemplo, un coronel había ido a la guerra y ya vencido a todos los pueblos, lo vestían con eso y a los reyes, a los gobernadores. El color púrpura era solo para la gente de estándares en la sociedad. Entonces, como él decía que era el rey de los judíos, ese juego hicieron con él. Entonces le pusieron esa túnica color púrpura, en otros evangelios dice color carmesí, para hacerle ver que él era el rey, pero no, en realidad él decía, la gente decía que él era el rey de los judíos, pero él no decía yo soy el rey. Eran un montón de agregados inventos que le hacían para poderlo acusar de subversivo. ¿Qué es eso, hermano? De guerrillero. ¿Qué es eso, hermano? Lo acusaban de guerrillero a él porque si no, no iban a poder justificar una crucifixión. Entonces, ¿por qué guerrillero? ¿Qué es un subversivo? ¿Qué es un guerrillero, hermano? Es alguien que le da vuelta a una ley de un país, que quiere darle vuelta a la ley de un país, que no quiere seguir los lineamientos de ese país. Entonces a él, como decían que él es el rey de los judíos, lo acusaban de subversivo, a Jesús. Entonces, ¿quién tenía que castigarlo? La tropa, el ejército del país. Y dice que lo llevaron al atrio del cuartel central de los soldados romanos y ahí se pusieron a castigarlo. Hermano, yo quiero llegar a este punto. ¿No? Imagínense cuando Jesús iba de camino para ese lugar. Dice que venía un hombre que se llamaba Simón y era de la ciudad de Cirene. Este hombre, hermano, dice que venía del campo, dice la Biblia. Que venía del campo, oiga, y era de Cirene. Entonces este hombre era de Cirene, allá vivía, pero venía a Israel, también era israelita. Porque dice que venía del campo, o sea, de trabajar. Lo que quiero decir con eso, hermano, es que Marcos dice que fue un día antes. Y así es. ¿Por qué? Porque si este hombre venía de trabajar, entonces no puede haber sido el día de la Pascua, porque era muy respetado eso. Pero si nosotros nos vamos a Juan dice que fue el día de la Pascua, y dice que fue a las 12. Pero dice que este hombre vino y le dijeron, mira, vas a llevar la cruz de Jesús, vení. Porque en el ejército, hermano, aquí también así era, que si el ejército le pedía un favor a alguien, había que hacerlo. Y a veces a nosotros nos tocaba, decían, miren, fíjense que vamos a llevar
¿qué? Unas cosas para allá arriba, tienen que llevarla, y la gente tenía que ir, y así hacía la guerrilla, y así hacían los soldados. Por eso es que Jesucristo decía, si te piden que lleves una milla esta carga, decirles que la vas a llevar dos, porque así era la ley. La ley era que el ejército te podía pedir favores y tenías que hacerlo. Entonces vienen y le dicen a Simón, llevar la cruz, llevarla. Porque Juan dice que Jesús cargó la cruz y Marcos dice que Jesús no cargó la cruz. Pero a mí me dijo un hebreo que sí, Jesús cargó la cruz. Porque ellos son de ahí y ellos saben más la historia. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Que Jesús no llevó la cruz desde el cuartel hasta el monte del Calvario, de la calavera, sino que la llevó un ratito. Porque uno dice que no la llevó y el otro dice que la llevó. Entonces vienen y le dicen a este hombre, mira, vas a llevar la cruz del Señor. Va y la llevó, vea. Pero ¿a qué quiero llegar, hermano? Y este es el mensaje, mire. Y esto es lo precioso de este punto. Que vinieron las mujeres otra vez, oiga, las mujeres. Nada que Pedro, o a ver, ¿dónde estaba Pedro? Huyendo. Las mujeres le dijeron, porque los romanos permitían que por lo menos, eso permitían estos hombres ingratos, que le dieran algo de tomar que les adormeciera el cuerpo para no sentir la crucifixión tanto. Permitían eso. Entonces vienen las mujeres y le llegaron a ofrecer un paño bien húmedo ¿cómo dice que es? Porque en unos evangelios dice de un modo y de otro, pero dice que era vino como con mirra. Eso, hermanos, era una especie de un menjurje que si te lo tomabas no había problema. Era una costumbre que había. Entonces, al Señor Jesús le ofrecieron las mujeres, repito, las mujeres le ofrecieron la mirra con el vino para que él no sintiera tanto. Y oiga qué precioso es. Y esto es lo que a mí me encanta de este tema. Viene y él dijo, no puedo tomármelo. No me lo voy a tomar. Y le volvieron a ofrecer el vino con la mirra. Y dijo que no. Y acababa de estar allá orando, pidiéndole a Dios que le quitara esa copa. O sea, ¿cuál copa? Que no lo hiciera pasar ese dolor si era posible. ¿Y qué le dijo su padre? Negativo. El acuerdo es que tenés que morir en una cruz. Entonces, como el padre había decidido que él tenía que morir con ese gran dolor, entonces él no podía tomarse el vino ni la mirra. Porque si no, el dolor no lo iba a sentir mucho. Y aquí lo que se buscaba es que a él le doliera, pues. Que a él le doliera exageradamente. Hermano, usted puede ver el amor de Dios ahí. Eso es algo grande, hermano. O sea, como Jesucristo. Y lo más precioso es esto, hermano. Que esa muerte nos ha dado la salvación. Y yo le vuelvo a decir otra vez, y más que todas las mujeres, que no lo anden engañando que usted va a perder la salvación, hermano. Que no lo anden engañando. Eso no es así. Dice que él vino para salvar, oiga, para salvar, para dar vida. No dice que vino a juzgar a nadie, porque yo no vine a juzgar al mundo, dice, sino que para que el mundo sea salvo por mí, dice. Entonces el amor de Dios, hermano, hizo que nosotros fuéramos salvos desde el momento que Él murió en la cruz del Calvario. Así. Entonces uno no puede tener consecuencias. Sí puede tener consecuencias, pero aquí, no en otro lugar. Aquí en la tierra sí, hacer un pacto con Dios y no lo cumplí. Depende de lo que haya prometido, papá. Versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le hacían reverencia. Pero eso era una burla, era una ironía, era una burla que ellos hacían. Porque como se decía llamar rey, imagínense que en la cruz vienen y le ponen un rótulo arriba. A todo aquel hombre que crucificaban le ponían por qué era. Si había violado a un niño, por violador de niños. Si había matado a 3 mujeres, por matar a 3 mujeres. A todos les ponían. Y a él 2 le pusieron
rey de los judíos, por andarse llamando rey y estando allá César, que era el rey. O sea, como que yo ande diciendo, miren, yo soy el presidente de la república, conózcanme, yo soy, miren, yo soy. Es lógico que van a venir las autoridades y me van a decir, ¿y quién te ha dado ese honor a vos? ¿Quién te ha dado ese puesto? Pues no soy el presidente, el presidente. Entonces él, cuando hacía eso, venía y estaba diciendo que él era César Augusto. Él estaba diciendo que él era lo que no era. Pero en realidad él no lo decía, sino que él medio decía algo que podía ayudarles a confundir las cosas para matarlo, y lo hacían. Lo hacían. Entonces por eso le pusieron ese rótulo. Dice el 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Mire, este detalle se lo saltó Marcos, mi hermano. Porque Marcos no dice que le quitaron la ropa de él, pero si la pusieron, es lógico que es porque la habían quitado. Entonces a él lo desvistieron para azotarlo. Yo lo que quiero, hermano, es hacer ver los detalles de la muerte de Jesús. Y teniendo ese gran poder, pues, o sea, teniendo, hermano, ese poder, con una manita, así, de un montón de soldados, porque dice que llevaron todo un pelotón. Y en ese tiempo, hermano, aquí antes le decían, cuando eran un grupo de un batallón, y el batallón tenía secciones. Alguien decía, yo soy del batallón Bracamonte y soy de la sección tal. O sea, iba como por secciones. Aquí así era también, y dice que llamaron todo el ejército. Imagínense el show que montaron esta gente para llegar a eso. Puro escándalo, puro escándalo. ¿Para qué necesitaban tantos soldados para eso? No lo necesitaban. Y lo obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene. Entonces lo desnudaron, después le pusieron la ropa, porque había que tener un gran cuidado, no se les podía morir en el camino. Eran los reglamentos. Tenía que llegar con vida ya al monte de la calavera. ¿De dónde viene Calvario? De calavera. ¿Y por qué calavera en este caso? Porque el cerro, como ya he dicho algunas otras veces, dibujaba una calavera. Yo lo vi, pero hoy que yo fui ya no se nota tanto, que solo un ojo se ve. Y dice que lo llevaron ahí, hermano, porque era el lugar de crucifixión de los malhechores. Porque alguien que anduviera diciendo que un subversivo no le iban a dar una muerte normal, tenía que ser una muerte terrible, porque era alguien que estaba volcando las leyes del país. Entonces tenían que darle una muerte tremenda, horrible, que se llama crucifixión. Dice el 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, esto es en hebreo, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Este es el 23, hermano. Con mirra, mas él no lo tomó. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras. Le explico esto. Mire, hermano, había un reglamento que si el que iba a ser crucificado, sus vestiduras o las propiedades que él andaba cargando valían menos de 5 monedas de oro, los soldados podían agarrarse, los soldados. Pero si valían más de las 5 monedas, entonces tenía que ir al gobernador, en este caso Pilato. Tenía que ir y entregar esa propiedad allá. Pero mientras no, entonces vienen ellos y dicen que le pusieron a jugársela, a echar suerte, dice, para ver quién se ganaba las vestiduras del Señor. Y claro, valían menos de 5 monedas de plata, ¿cómo no? Si él no andaba cosas caras, pues, en ningún momento. Lo que él se ponía era algo muy barato. Entonces sí valía menos. Oiga la humildad de Dios, hermano. El dueño de toda la ropa del mundo, el dueño de los mantos babilónicos, el dueño del oro, no andaba un traje que valiera menos de 5 monedas. Andaba un traje que valía menos de 5 monedas.
Hermano, a veces nosotros nos llenamos de arrogancia, fíjense, y queremos vernos mejor que toda la gente. Y es bueno, si se puede, está bien. Y por eso es que dice que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero no es por el pisto, es porque el dinero te confunde el cerebro. Mucha gente, hermano, medio sube y está mareadito, loquito, medio sube, hermano, y solo porque la cabra ya parió, ya se siente que es un gran ganadero. Calmémonos, porque en la humildad y en el dolor, allí es donde está la sabiduría. Mire que le decían, porque estos hombres, hermano, estos soldados eran locos, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos nunca supieron lo que estaban haciendo, peor a quién estaban matando. Por eso Pablo y Juan, cuando los bautiza, le dice, vaya, son bautizados, ¿y qué hacemos con estas armas y con nuestro trabajo? No, allá ándenla. Solo que les dice, no se les quiso decir que hicieran las cosas bien, que no anduvieran como aprovechándose de su puesto, que no anduvieran como pues sí, que porque sos soldado te vas a poner a maltratar a alguien. Eso hicieron los soldados con Jesús. Ellos se aprovecharon de que eran soldados, que eran del ejército, y los maltrataron hasta cuanto pudieron, pues. 25. Era la hora, ¿qué dice? ¿Y a qué hora comenzaba el día ahí? Pero si nos vamos a Juan dice que fue el siguiente día y a las 12 del mediodía, a la hora que se entregaban los corderos ya destazados. Yo por eso digo, hermanos, miren, no es por nada, pero la Biblia siempre debe ser explicada. Porque hay quien que aquí lee un versículo y lo tira, pues, y dice, no, esto así es la Biblia. Hermano, sí, pero hay que ir a contexto y hay que ir a quién lo dijo, en qué momento, por qué circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, confundimos las cosas en la Biblia en muchas ocasiones. Confundimos las cosas en la Biblia. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues todo lo que aquí está hay que creerlo. Lo que estamos diciendo es que hay que explicarlo de la forma correcta, con sus raíces, con sus arraigos adecuados. Eso, hermano, pero ¿por qué vas a implorar tú, pues? Ya sabes que no te va a ver el fulano ni va a salir a huele las flores. ¿Por qué va? Son sentimientos, hermano. Son sentimientos de uno. Yo voy, solo que no voy el día que van todos. Entonces los hermanos católicos no andan siguiendo a un Dios de mentira. Andan siguiendo a un Dios de verdad, hermano. Solo que ellos saben, y yo también sé, que es un retrato que andan ahí. Yo tengo en la casa el retrato de mi hermano, de mi papá, ahí está. Y yo ya sé que él está muerto. Que ese no es. Pero cuando lo veo digo, mi papá, digo, y eso no es un cartón. No es mi papá. Pero ahí lo tengo. Entonces a veces nosotros por tratar de pelear con las demás doctrinas y decir que nosotros somos la correcta, venimos y caemos en críticas que no tienen nada. Dios no nos manda eso. Dios no nos manda que nosotros andemos diciendo quién está en lo correcto y quién no. Romanos 10:13, véanme, miren lo que dice Romanos 10:13. Ahí es que nosotros nos vamos a llevar una gran sorpresa, hermano. Miren, ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Quién se salva? Ellos. No dice renacer en Cristo. O dice renacer en Cristo. No dice. Ellos son los que se salvan, ¿ves? ¿Quién es? El que alaba a Jehová. El que alaba a Jehová es que se salva. Así, hermano. Entonces, no puede, Dios lo que quiso hacer en esta ocasión fue, hermano, que nosotros no cayéramos en ignorancia. Mire, Dios es infinito. Que es infinito, que no es finito. Y nosotros caemos en mentes demasiado finas, demasiado chiquitas. Entonces, claro, cuando Jesús quiere entrar a ese tipo de mente, no cabe. No cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque es muy finita. No, hermanos, tenemos que abrirnos nuestro cerebro. Tenemos que abrir el cerebro y entender la pasión de Cristo para con nosotros. Jesucristo murió por nosotros y nos dio salvación a nosotros. Lo menos que podemos hacer es decirle que es lindo, que es precioso,
que Él es el único y santo Dios. Y que cuando no te quieras venir para la iglesia, te acordé que Él no se quiso tomar el vino de la mirra. Que tomes en cuenta eso. Y eso es lo que tratamos de decir. Amén, hermano. Ay, no le gusta eso, ¿verdad? Entonces, a las 9 de la mañana, y era la hora tercera, cuando le crucificaron, versículo 25. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ahí está la tabla. Claro, en ese tiempo solo pusieron, hermano, no habían vocales. En ese tiempo no habían vocales. Entonces pusieron, o algunas vocales, creo yo, que habían. Entonces pusieron un abreviado, ¿verdad? Un abreviado, porque las vocales vinieron después para componer las palabras. Ahí fueron metiendo las vocales en medio de las palabras para luego nosotros entender más claro nuestro idioma latín. En realidad, pero quiso decir Rey de los Judíos. Hasta en mayúscula, en grande aparece en mi Biblia, no sé en la suya. No aparece en mayúscula grande. Así me parece a mí. Ah, sí, ahí está también. ¿Por qué Rey? Ya lo dijimos, 25, 26. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha, y estos sí eran malos, ¿no? Y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hermanos, qué precioso es saber que Jesucristo bajó tan bajo. O sea, lo acusaron de lo peor, pues. ¿Y por qué eso? Yo digo, ¿y por qué no él solo firmaron ahí en el cielo un papel donde dijeran, mirá, si quienes damos la salvación y la condenación somos nosotros? No, hijo, no vaya, aquí nomás, porque nosotros no lo hubiéramos entendido de esa forma, hermano. No lo hubiéramos entendido. Y si aún viniendo, hermano, y no entendemos esto, entonces, ¿qué más queremos? Pues por eso es que Dios da condenación también. Porque yo no quiero que usted vaya a pensar que yo estoy diciendo que nosotros sí o sí vamos a ser salvos. No, yo no comparto esa doctrina. Sí la puede perder. Lo que no comparto es que digan que porque nosotros tenemos errores, vamos a perder nuestra salvación. Eso no lo comparto. Porque no que venga de santo, quiero verlo, que no peca. ¿Dónde está? No, la salvación sí se pierde. ¿Y cómo se pierde? Pues sí, porque no voy a estar diciendo una cosa ahora y otra después. He dicho que van a haber anticristo. La primera carta de Juan lo dice, que van a haber anticristo. ¿Qué es eso? Ya lo dijimos 1000 veces, pero es necesario volverlo a decir. Los que antes estuvieron en Cristo, que estuvieron en la renacer, los que antes estuvieron y se fueron, dice que se van a unir a la bestia. Entonces la salvación sí se pierde. Gran tribulación, ¿no? Hermanos, eso va a ser horrible. Entonces, Dios, sabiendo que eso va a ser horrible, pero horrible la gran tribulación, dice que va a ser algo nunca visto en la historia. Pero eso todavía es solo como un refrigerio de sufrimiento. La gran tribulación no va a ser nada para el lago de fuego, hermano. El lago de fuego eterno. Es horrible, pues. Imagínese, uno medio le pone el dedo a una candelita y ahí se chupa el dedo y se va a echar pasta de diente y no haya que echarse uno. Y estar en un lago de fuego eternamente, hermano. Horrible. Eso es horrible. Entonces Jesús, sabiendo que existía ese acuerdo, dijo, no, yo tengo que morir. Y voy a morir siendo Dios y teniendo poder para matar a este montón de soldados ignorantes. Yo voy a morir para que mis hijos puedan entender. Si no, no van a entender, hombre. Y lo hace Jesús. Ahora, hermano, ya quede en su conciencia que usted no ponga de su parte. Ya quede en mi conciencia que yo no ponga de mi parte el amor. Hermano, no se enamore de nadie, de nada, quise decir. No se enamore de nada. Mire, nosotros podemos tener lo que sea, pero al morirnos, ay, vamos a verlo con la camisita blanca que nos pone. O ya ni las cadenas le quieren poner a uno, porque dicen que los sepultureros se las van a sacar. A ver qué tan cierto es. Ya no le quieren poner nada a uno, ya
un relojito que uno tenía, que lo compró para el cumpleaños, no, él lo pone. Porque hasta las flores se roban ahora, hermano. Ahora, si usted va a poner flores, quiérenlas bien primero. Nosotros eso hacemos. Porque si no, se la roban, hermano. Si solo da la vuelta y ya van los bolos con las coronas para afuera. Entonces, hermano, da lo que tenés. Dalo. Solo no te quedes sin nada para tus hijos, ¿verdad? Dalo y vas a ver, hermano, que sin que tú quieras, es que sin que tú quieras hasta te vas a sorprender, pues, cómo es que Dios regresa al 100%. Lo que pasa es que nosotros solo pasamos en los cultos, pero no creemos en la Biblia, hermano. No nos engañemos. No creemos en la Biblia, ahí la andamos cargando, y hasta bien manchadita la andamos, pero no creemos, porque no queremos dar. ¿Y por qué me he salido del tema? Estoy hablando del amor de Jesús, del amor. ¿Por qué hizo eso conmigo, Luis? ¿Por qué? No, me dijo, es que así quise yo hacerlo. Y no va a creer que he tenido problemas con mi familia por eso. Pero yo así quería, ellos no me mandan. Y le digo yo a ella, mira, y al niño, ¿y por qué? Digo yo, ¿cómo? ¿Por qué? Hermano, y vive Dios que lo que estoy diciendo es cierto. Y me dijo estas palabras, sígale ayudando a la gente. Oigan, hasta ahí. Y después, ahí me dijo todo. Mira, hermano, de hombre, de hermano, de, y eso es salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo que hizo fue dar su vida. Amén, hermano. Él lo que hizo fue dar su vida. ¿Y usted cree que lo va a dejar sin comer a usted y a sus niños, sabiendo que usted le ha dado a alguien que lo necesita? Hermano, no seamos ignorantes. Dios no va a caer en ese error. No lo va a hacer. Dios, hermano, es solo amor. Eso es todito. Y por eso Él viene y nos da la clave a nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Amando al prójimo, al próximo. Amando al próximo que se me ponga frente a mí. Amándolo. No es no echándome pintura. No es no peinándome. No es andar camisa manga larga. No, es amar. Este proyecto es amar. Él murió amando. Amando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es Jehová. Eso es Dios. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, empiece a dar. De y se acordará, hermano. Hágame caso, porque usted es mi hijo. Hágame caso. Y se acordará, hermano, es que no tengo. Para tener hay que empezar a dar. Da, por favor, y te acordarás, hermano lindo. Ese es el proyecto de Dios. Amar. Ese es el proyecto de Dios. Eso es este libro, mira, hermano. Eso es. Amar. Eso es este libro, eso es Dios, profeta, iglesia, templos, todo se encierra en amar.